Háblenos en particular de uno de los ensayos del libro. Hace algunos años recién se exhibió la película La Virgen de los Sicarios. Hubo una gran polémica en Colombia alrededor de esta publicación. Germán Santamaría salió con una serie de improperios sobre Fernando Vallejo y descalificando ese trabajo. Y uno advertía en esa serie de juicios que comenzaron a moverse en los periódicos que había una gran parcialización, que en efecto la intención de Fernando Vallejo de producir escándalo había dado resultado, pero que en ese escándalo se perdía de vista el texto. Entonces yo me interesé en hacer un análisis comparativo que nunca había hecho entre una adaptación y su texto original, en este caso entre la novela y la película, diciendo en principio que había que examinarlos de manera distinta porque son dos textos diferentes, mostrando cómo la novela tenía una mirada sobre la violencia, sobre el mundo del sicariato, tenía digamos un constructo ideológico distinto del de la película, a pesar de que el guionista sea el mismo Vallejo, pero seguramente por efectos de la dirección de la película se cambia un poco esta visión de mundo. Y entonces termina la película contando la misma historia, pero con unas diferencias sutiles que yo analizo en el texto. Y en esas diferencias yo voy explicando cómo se construye la novela, cuál es la estética que la rige, cuáles son sus valores y qué es lo que a mí me molesta. Hay cosas que me molestan de la novela, y mostrando la diferencia con el texto de Schroeder, cómo la lectura de la realidad que construyen esos dos textos termina siendo un poco distinta. Y bueno, es un ensayo que particularmente a mí me ha gustado, me ha llamado la atención, y hace un aporte a este texto que ha sido un éxito literario. Fernando Vallejo es uno de los pocos autores colombianos que se venden en el exterior, que se venden en distintos países de Latinoamérica. Es un autor polémico que siempre que dice algo causa escándalo, siempre está presente. Creo que a mi juicio en el texto de La Virgen de los Sicarios, esa intención de generar escándalo, de producir alboroto, termina haciendo naufragar el universo del texto, básicamente porque los personajes pierden dimensionalidad, se convierten en personajes planos. Incluso en el ensayo hago una expresión que es bastante fuerte, que digo que son sicarios de vitrina, y entonces se pierde la caracterización de los personajes por efectos de la intención premodelizadora del texto, anterior al texto, de producir escándalo, ¿no? ¿Hay alguna experiencia de su vida de la que parta para escribir algunos de estos ensayos? Yo he trabajado este tema desde hace muchos años. Ahora mismo yo estoy metido en una investigación de fondo sobre el tema del narcotráfico y el sicario en la literatura colombiana, de tal manera que una parte bien importante de mi producción académica, poética, narrativa, está indagando esa obsesión por la literatura y la violencia. Y yo creo que es como natural. Yo creo que uno, frente a un escenario tan degradado como el que hemos vivido los colombianos, frente a todas las experiencias de violencia que padecemos, uno tiene como dos caminos, ¿no? Uno o se interesa en el tema y lo estudia y trata de entender sus lógicas, sus maneras, o hace lo que hace mucha gente, se desinteresa, ¿no? Analiza el asunto, no le da mucha importancia y encuentra incluso una cierta paz en ese meter la cabeza dentro del hueco como los avestruces y pretender que la realidad desaparece cuando uno se esconde de ella. Entonces, no, yo creo que la experiencia de la violencia, pues a mí me ha tocado, por supuesto, directamente a través de las vivencias del pasado, de las historias que escuché cuando era niño, de los fantasmas, de tantas muertes sobre las que oí en mi niñez y mi adolescencia y que lo perseguían uno durante tanto tiempo, pues en el drama humano que uno habita permanentemente. Ese tema de la violencia siempre me interesó. Y como mi formación es en la literatura, pues indagando en la literatura colombiana y latinoamericana, pues encuentro que ese es un terreno fértil. Se han producido muchísimos
textos sobre la violencia en Colombia y en Latinoamérica. De hecho, en Colombia el tema de la violencia es el tema sobre el que más literatura se ha escrito, no hay ningún otro tema sobre el que se haya escrito tanto, y que a pesar de ello, que a pesar de la ingente cantidad de textos, de cuentos, de poemas, de las centenas de novelas que se han escrito sobre el tema de la violencia, la crítica ha sido bastante precaria, bastante, ¿cómo decirlo?, sorda a la experiencia de esta narrativa, y cuando los críticos se interesan hacen análisis de manera muy rápida y no en profundidad. Así que yo dije, bueno, yo voy a intentar ahondar, indagar en este fenómeno, y como resultado de eso he hecho un proyecto de investigación, he publicado estos textos, he logrado dar algunos cursos de pregrado y de maestría, algunos de mis estudiantes de maestría han publicado textos alrededor del tema, y he logrado ir como generando un interés, por lo menos en el ámbito local, por el tema de la literatura y la violencia, y se están escribiendo algunas cosas que yo creo que van a ser importantes en ese reconocimiento. Lo he dicho en distintos escenarios, la violencia es el drama más urgente que tenemos los colombianos, y en esa realidad pues es casi natural interesarse en el fenómeno. Así que sí, tengo un gran interés en el tema de la violencia, pienso seguirlo indagando, la literatura y la violencia, para tratar de aportar elementos de juicio que nos permitan reconocer el proceso histórico que hemos padecido, y ojalá en ese reconocimiento pues haya alguna posibilidad de encontrar caminos para salir de este atroz escenario que estamos viviendo.